Ahora hablemos de cómo es el manejo en barcos comerciales. Con esto me refiero a esos grandes buques. Aquí les voy a mostrar una foto de ellos. Aquí pueden ver los buques comerciales, amigos. Es una inmensa cantidad de contenedores que podemos ver ahí. Como acabamos de ver en la imagen anterior, estos enormes buques se utilizan para conectar el comercio internacional debido a sus bajos costos de transportación, aunque el tiempo de traslado es un poco extenso, cercano a los 28-35 días. Su confiabilidad es buena para cualquier traslado de mercancías de manera legal o de manera y no tan legal. Pero aquí me interesa explicar un poco del modo no legal. Por años, este método ha sido uno de los favoritos por los grandes Ocran del Ficotra, comenzando a camuflajear los Losky con las mercancías, algunas veces a granel, otras veces adherido a las mercancías mediante procedimientos químicos. Todo esto con el fin de pasar los controles aduanales marítimos que son extremadamente rigurosos. Si el personal aduanal no está dentro de la nómina del OCRAN, el primer filtro es pasar estos procedimientos, inspecciones visuales, rayos X y a veces hasta caninos, altamente entrenados para encontrar gastro. Ya coronando ese filtro, los agentes proceden a sellar los contenedores con sellos y candados especiales, los cuales ya no se pueden abrir para meter o sacar la gastro. Si la idea era desembarcar y en mar abierto subir al barco para meter la gastro al contenedor, pues déjenme decirles que les será difícil, ya que si manipulas estos sellos, los agentes aduanales que reciben el buque se darían cuenta y tendrían serios problemas. Y digo que es difícil, ¿por qué creen? Como siempre, el OCRAN va un paso adelante de gobierno. Y claro, es posible hacerlo mediante métodos los cuales no les puedo revelar, porque hay personas que lo siguen utilizando. Y a lo que tengo entendido, este método tiene poco tiempo usándose, algunos 2 o 3 años. Y aprovecho para saludar y agradecer a mis amigos ecuatorianos. Les mando un fuerte abrazo. A veces se avientan un volado. ¿A qué me refiero? Que el dueño o dueños de la mercancía hacen el traslado sin informar a las autoridades y como dicen algunos Ocran, esa vuelta se la dejan a la suerte, refiriéndose que solo se va a coronar si tienen buena suerte. Y esto ha causado que en lo largo del tiempo miles y miles de Losky se decomisen en puertos internacionales. Pero esto es hablar de pérdidas. Y como todos siempre nos gusta ganar, para ganar en estas vueltas se tiene que tener un arreglo con las agencias aduanales y los grupos policíacos marítimos del país al cual se va a descargar la mercancía. Así ellos se hacen los que no saben y dejan pasar estos miles y miles de Losky. Imagínense, en América, a los grupos que protegen estas cargas se les paga entre 250 y $300 por Losky. Hagan sus números y verán por qué es tan fácil corromper a las autoridades marítimas. Que claro, no todos caen. Existen elementos altamente capacitados para no dejar pasar estas acciones. Pero los que sí caen, ellos se encargan de recibir el contenedor sellado y con el número de serie que se entregan en las cartas de la carga para ubicar sin fallas cuál es la mercancía que hay que bajar, abrir y entregar a los dueños. Aunque este método, teniendo los contactos adecuados o sobornados, es una maravilla, pero también se presta a robos, pues en una ocasión, en un viaje de varias toneladas provenientes de Ecuador y con destino a España, hubo una sorpresa. Al llegar los aduaneros encargados de descargar el contenedor, reportaron que algo había pasado, pues el contenedor estaba vacío. Bueno, no vacío, la carga legal para camuflajear ahí estaba, lo que faltaban eran los Losky, y ni hablar. Con eso a investigar y buscar responsables. En esa ocasión los rateros corrieron con suerte y no fueron descubiertos, lo cual significó una pérdida para la organización del milenio. Pero la vuelta se volvió a hacer y se recuperó lo perdido. Otro método del cual ya vamos a hablar es en barcos pesqueros, como este que les voy a mostrar.
Aquí podemos ver el barco pesquero, amigo. Pues los fletes en estas embarcaciones son más comunes en rutas por el Mar Caribe para ir de Colombia a Centro y Norteamérica, y otra ruta por el Océano Atlántico para ir de otros países como Panamá, Venezuela, Guyana o claro Colombia para llegar a España, Portugal o Marruecos. En estos barcos el proceso es más parecido a los fletes por tierra, pues cuentan con clavos para esconder el producto, ya que estos barcos siempre están bajo el radar de las autoridades y tienen que atrancar en el puerto. Pero ya depende del plan y la logística para saber si el barco atranca cargado o se descarga en el mar abierto, utilizando otras embarcaciones más chicas para esto. Estos barcos también pueden ser utilizados como remolcadores para llevar consigo los llamados parásitos. Les explico qué es esto. Un parásito es un organismo que vive gracias a otro organismo, o sea, que obtiene de el organismo llamado huésped sus recursos para sobrevivir. De ejemplo, pueden ser los gusanos intestinales. Pero en nuestro tema, que es el ocran, el parásito es un dispositivo que se amarra al barco para que éste lo vaya jalando. Algunas veces cuentan con un mecanismo para soltarlo en caso de que la tripulación del barco se sienta en peligro y quiera deshacerse de la bronca, como dicen en México. Aquí les voy a mostrar un video de uno de estos parásitos. Bueno, aquí pudimos ver la forma de estos parásitos. Solo me faltó comentar que estos parásitos se pueden hacer de maneras diferentes. La primera sería, como se los dije, remolcando o jalando con una especie de cuerda. Y la segunda sería sujetando o soldando esa estructura en la embarcación. Hace un poco más difícil el montar y desmontar, pero también ayuda a que si de casualidad hay gobierno chocando radar, pues solo se ve un punto. Entonces mandan buzos a inspeccionar la embarcación por abajo. Estos podrían no darse cuenta de la presencia de los parásitos. Si están bien hechos, podrían hasta confundirlos con el casco del barco. También si vieron la forma del parásito como en cono en la punta, esto obvio sirve para que no haya tanta resistencia contra el agua. El ingenio a tope de los Ocran. Aunque este tipo de transporte yo creo que es más utilizado en barcos comerciales de los grandes, pero me di cuenta que no les hablé de esto cuando hablé de barcos comerciales. Pero aquí esta no se me podría pasar. Esta manera de usar parásitos es más económica, pues muchas de las veces ni siquiera la tripulación sabe que llevan esta carga extra. ¿Y cómo le hacen los Ocran? Se preguntarán. Pues es sencillo, la respuesta es corrupción. Encuentran a un operador en aduanas portuarias que te consiga el plan de navegación o manifiesto de las embarcaciones para saber todo acerca de dicha embarcación, como la ruta que seguirá el barco desde su puerto de origen hasta su destino. También puedes ver ahí coordenadas,
tiempos estimados de llegada, si tienen puntos de escala y hasta las condiciones meteorológicas previstas. También podrían usar un manifiesto de carga para saber la mercancía que transporta el barco, de igual manera su procedencia y destino. Pero aparte te detalla la carga como el peso, el tipo de carga y cualquier tipo de aclaración que se tenga que hacer para mover dicha carga. O sea, estos aduaneros tienen todo el itinerario de la embarcación y con los detalles que se lleguen a necesitar. Así con esta información los OCRAN pueden decidir en poner el parásito tan solo unas horas antes de la hora prevista de que el barco zarpe. Y ya tendrían todo listo en el puerto de destino o ya sabrían más o menos la fecha en que llegarían y que podrían estar preparados para hacer una operación rápida, quitar el parásito y sacar su mercancía y la tripulación nunca sabría del cargo extra que llevaban. Para evitar este tipo de tráfico, en muchos puertos se utilizan buzos que revisan el casco del barco en busca de los parásitos. Un trabajo muy demandante, pues siempre hay tráfico de barcos en los puertos. Pero claro, es imposible revisarlos a todos y con la corrupción en los puertos, como les dije, se vuelve 10 veces más complicado para las autoridades el parar esto. En una ocasión, Arturo Beltrán llevó a cabo una operación con este método. Todo iba a la perfección, se le puso al barco al menos 400 Losky provenientes de Perú, un Losky que necesitaba para crear la famosa piedra. Todo estaba fríamente calculado como muchas ocasiones anteriores, pero al estar en aguas internacionales, el barco tuvo una avería y se detuvo provocando cambios de ruta del barco. Asimismo, el descubrimiento de estos 400 Losky. Claro, Arturo los perdió, pero un amigo que fue parte de esa operación me contó que más tardó en pedir otros 400 Losky que en quejarse de la pérdida. Ya ven Arturo y su ritmo imparable de trabajar. Pasemos a otro método. Este es el uso de drones submarinos como este que les voy a mostrar aquí. Aquí lo podemos ver, amigos. Pues esta técnica yo creo que es la más nueva de las mencionadas en la lista. No hay mucha información de estos aparatos, solo que pueden llevar de 100 a 200 Losky, pero no son capaces de viajar grandes distancias. De hecho, los únicos que yo he visto fueron decomisados en España. Esa foto que les mostré y los utilizan para cruzar este tramo que aquí les enseñaré. Mira, amigos, aquí llegan a costas de Marruecos y aquí pues también pueden llegar a España, pero aquí lo más viable es que los pasen por Gibraltar hasta las costas de España y aquí ya tienen la entrada a las demás costas de Europa. Puedes llegar a Valencia, pueden llegar a Barcelona y aquí, como pueden ver, hasta Italia. Para este proyecto es para el que usan estos aparatos. Desgraciadamente, no me ha tocado escuchar de alguien que utilice estos aparatos, solo sé de su existencia. Ya estamos en la recta final del episodio y es momento de contar otra historia de los de Sinaloa. Esta la dejé para el final porque como verán no supe en dónde meterla, porque estos casos son comunes, pues se repiten en muchas ocasiones, pero siguen siendo raros por su forma de operar. Pues en una ocasión se planeó la vuelta para usar una lancha para ir de nuevo a las costas colombianas, a mexicanas, específicamente a Tapachula, en el estado de Chiapas. La ruta confiable. Y les enseñaré una foto de una lancha similar. Ahí la pueden ver la lancha, amigos. Ahorita prepárense para la historia. Bueno, ya con esa imagen en su cabeza, ahora les puedo decir que iba a bordo de esta embarcación, pues iban un par de personas con su equipo de pesca, agua, comida y gasolina, y unas hieleras para echar lo que se pescaría.
Y ustedes se preguntarán, ¿y el jale o la mercancía dónde estaba? Pues eso es lo curioso, la lancha estaba hecha del producto, así que en sí no estaba transportando algo ilegal, se estaban transportando en algo ilegal. El proceso, perdón, para esto es difícil, pues combina conocimientos químicos y de fabricación y manufactura de materiales, pero aquí trataré de explicarles a grandes rasgos la cosa. Primero, hay que crear el objeto. Para esto, se mezcla la base de polvo con resina epóxica o pegamentos que se utilizan para fabricación de estructuras con fibra de vidrio. Así la Gasdro se integra al material. Luego esta fibra de vidrio se aplica en capas de moldes del diseño deseado para que cuando se endurezca el resultado sea el molde. Una vez endurecido el material, regularmente es pintado para hacerlo pasar como real. Ya con la lancha, obviamente se monta el motor y zarpa a su destino. En este caso, la lancha llegó a su destino a Tapachulas, Chiapas, sin novedad. Ahí se contrató un servicio de paquetería, un tráiler completo para llevarlo hasta Culiacán, donde también llegó a su destino sin novedad. Al momento de llegar los trabajadores del Telcar para descargar la lancha, el chofer hizo una pregunta algo fuera de lugar. Dijo que, oiga, está bien raro el viaje este, viene bien cargada la panga porque cuesta lo mismo el flete que una lancha nueva. Y los trabajadores del Telcar no le quedó más que negar y reírse nerviosamente. Ya se llevaron la lancha a una bodega para comenzar a cortarla. Para esto pusieron una lona en el piso para evitar desperdiciar hasta el último gramo. Y los que la cortaban usaban trajes completos para taparse todos con guantes y encintados los guantes, mascarillas, de todo de protección para evitar que la fibra entrara con contacto con la piel, porque sí causa demasiada molestia. Era como que te echaran polvo pica pica, pero en exageración. Ya después de tener los pedazos cortados, estos mismos eran echados a una especie de molido o licuadora especial para hacerlos polvo, y con eso hecho polvo, ahora sí se separa la fibra de la base de polvo y se comienza un proceso químico especializado. Primero, el uso de solventes como la acetona, que se puede disolver la resina sin afectar al polvo. Así se separa. Ya después se hace otro proceso de filtrado, donde después de disolver el material se filtra la fibra de vidrio y otros desechos para obtener ahora sí la base del polvo. Este proceso, aquí lo conté en algunas palabras, pero es un proceso largo y se requiere de un experto para lograrlo al 100%. En estos casos, los encargados de hacerlos eran un dúo de técnicos colombianos expertos en esto. Pero bueno, ya que tenían la base de polvo, que salían 500 Losky, entonces comenzaban a trabajar esa misma base y lograban cocinar poco más de 600 Losky. Ya saben, por aquello de ganar más siempre. Así es como logran esta hazaña que a mí hasta la fecha se me hace impresionante, aunque este método se ha visto mucho en varios lados. Por ejemplo, a mí me ha tocado verlo en programas como alerta de aeropuertos, donde se tratan de escabuir cualquier tipo de cosas usando métodos desde muebles hasta juguetes o decoraciones, de verdad. Es algo increíble. Que no saber que la escultura que compraste en Sudamérica en realidad está hecha de Gasdro, algo difícil de comprender. En otras ocasiones se usó este mismo proceso, pero ahora con unas hojas como de acrílico, bastante grandes y gruesas. Esas si eran unos de 1 tonelada de base, porque eran varias. Y bueno, amigos, hemos llegado al final de este episodio. Mil gracias por verlo hasta el final y también mil gracias a los que ven este episodio después, el miércoles, que sale la segunda parte. Gracias a todos por el apoyo. Hasta ahorita comenzamos a enviar los premios del sorteo. Solo nos falta contactar a 2 personas para ponernos de acuerdo. Pero con los demás ya nos estamos poniendo al corriente. Una disculpa, pero las vacaciones nos dejaron cansados aquí. Algunos de los ganadores prefirieron su premio en forma de dinero y se respeta, y pues también nos ayuda y nos hace más fácil la vida. Así que así se hará.
Bueno, de nueva cuenta, gracias amigos por todo el apoyo, un abrazo y nos vemos en el siguiente episodio. Y recuerden que la narrativa única y real del mundo de Lovecraft solo encontrarán aquí. Un abrazo de nuevo y hasta la próxima.